México confirmó este fin de semana el primer caso importado de viruela del mono. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó vía Twitter que se trata de un hombre de 50 años que reside en Nueva York y se habría contagiado en Holanda. Actualmente, dijo, se encuentra en condición estable en un centro médico de Ciudad de México. El funcionario indicó que la viruela símica se transmite de persona a persona por contacto directo y no por aire, agua o alimentos. La Secretaría de Salud del país publicó una alerta epidemiológica para hospitales y clínicas para que identifiquen casos sospechosos de la enfermedad. La viruela símica es el más reciente de los desafíos de salud que enfrenta México tras la pandemia de COVID-19, que dicho sea de paso no ha terminado. Pero no es el único desafío de salud, y algunas voces, como la del exsecretario Julio Frenk, señalan un retroceso en las políticas públicas de salud en México y remarcan la importancia de corregir la estrategia. Desgraciadamente toma a México en un muy mal momento para su sistema de salud. Desde que arrancó este gobierno, ha habido una serie de medidas y de políticas públicas equivocadas que han destruido instancias que existían antes para proteger la salud de la población. Los ejemplos de la hepatitis, de la viruela del mono, el mismo COVID, son ejemplos de retos que han acompañado a la humanidad desde sus orígenes y van a seguir ocurriendo. La diferencia es que en sociedades modernas tenemos sistemas de salud bien estructurados. Y México, sin tener un sistema de salud perfecto, sí había logrado muchos avances en materia, sobre todo de salud pública. Tenía un sistema de vigilancia epidemiológica bastante bueno. Teníamos un sistema de protección financiera, que era el Seguro Popular. Teníamos una red de hospitales que funcionaban y que tenían medicinas. No era perfecto, había mucho que corregirles. Pero lo que hemos hecho en estos 3 años del gobierno actual es ir para atrás. Entonces, en vez de arreglar los problemas, hemos retrocedido. Y creo que la manifestación es lo que ha pasado con el manejo de la pandemia, donde México tiene uno de los peores desempeños del mundo entero. Entonces, estos nuevos retos que surgen y que seguirán surgiendo deben ser un llamado de atención que tenemos que corregir, rectificar el rumbo y dejar de destruir, que es lo que se ha hecho durante estos años. ¿Cuánto ha sido un problema de recorte de dinero, de presupuesto? Algo que de hecho el presidente había prometido aumentar como promesa de campaña. ¿Cuánto es un tema de personal y personal especializado? Son las dos cosas. En primer lugar, una de las cosas que se destruyeron cuando se acabó el Seguro Popular fue un mecanismo para elevar el presupuesto de salud. Mucha gente son cálculos financieros complejos, pero el Seguro Popular se diseñó con mucho cuidado. Yo llevaba 25 años estudiando estos temas a nivel mundial, había trabajado en la Organización Mundial de la Salud antes de ser secretario de Salud, y apliqué todo lo que sabíamos y logramos un mecanismo que se aprobó por todos los partidos representados en el Congreso en ese entonces, en 2003, y luego lo adoptaron todos los estados. A consecuencia de eso, el presupuesto de la Secretaría de Salud creció, se multiplicó por 4 después de ajustar por inflación entre 2000 y 2015. Ya en los últimos 3 años del gobierno anterior, de Peña Nieto, se empezaron a hacer recortes a salud. Pero claro, había la esperanza de que el actual presidente López Obrador había prometido aumentar el presupuesto de salud en un punto del PIB, que es mucho dinero, que es, por cierto, lo que más que logró el Seguro Popular, fue más de un punto del PIB. Pero otro punto del PIB era lo que había que hacer para corregir muchos de los problemas. En vez de eso, lo que hemos visto en medio de la pandemia peor de los últimos 100 años son recortes en el presupuesto cuando lo ve uno en términos reales. Se ha reducido el presupuesto y los aumentos que de pronto dicen son fondos que ya estaban. Es que se ha dejado muy claro en este gobierno que es más importante la lealtad al líder que la competencia técnica. Entonces, muchísimos de los cuadros de gran competencia que había juntado la Secretaría de Salud, sobre todo en esta área de vigilancia epidemiológica, se han ido. Se recortaron los salarios de los médicos y enfermeras, que ganan muy poquito, se fueron contra ellos. Ha habido un discurso de denigrar a los trabajadores de la salud. Esta importación de médicos cubanos
Es una bofetada en la cara de los médicos mexicanos. En México no faltan médicos, faltan trabajos para los médicos. Lo que refleja esta convocatoria de más de 13,000 puestos médicos, como lo anunció esta semana el presidente o el gobierno, y que solo hasta ahora se hayan inscrito poco más de 3,000. ¿Son las condiciones laborales las que no son atractivas o la falta de médicos? Porque los dos mensajes ante la opinión pública pueden estar presentes. Bueno, yo creo que esto fue una respuesta a la indignación que creó la noticia de los médicos cubanos. Ya habían importado médicos durante la pandemia, y no hay que olvidar que, de acuerdo con un estudio, México en el primer año de la pandemia fue el país del mundo con más personal de salud que murió por la pandemia. Entonces, lo que también estamos diciéndole al personal, a los médicos, a las enfermeras, al resto del personal de la salud, es que no los valoramos. No valoramos su vida y ciertamente no valoramos su trabajo. Entonces no me extraña que haya poca respuesta. Estamos viendo cosas graves. Es la primera vez desde la Revolución Mexicana que baja la esperanza de vida en México. Bajó. Está subiendo la mortalidad infantil. Hubo una epidemia de sarampión en 2020. No le pusimos mucha atención porque estábamos con lo del COVID. Se están deteriorando las condiciones de salud de la población mexicana ante nuestros ojos. Entonces yo creo que el gobierno tiene que darse cuenta que sí, el COVID le afectó a todo el mundo, pero no teníamos que haber tenido una respuesta que está entre las... Estamos en el 4º lugar mundial en número de muertes en exceso. 626,000 muertes, el doble de las que están registradas. Ese es el saldo de la pandemia y nos habla de un sistema de salud que está verdaderamente en ruinas. ¿Cuál es, la estrategia de salud de este gobierno, si se puede escribir? Sobre todo porque hay quienes dicen, no, es que esto que está pasando es porque la opinión que ustedes están dando es porque son conservadores. ¿Qué le dice a aquellas personas que todavía piensan así? Este gobierno se ha regodeado en calificar de neoliberales a los gobiernos anteriores, sobre todo desde 1982. Bueno, en ese periodo se reformó la Constitución, 1983, en el pleno periodo, al principio del periodo que llaman neoliberal, se reformó la Constitución para reconocer el derecho a la protección de la salud. Eso no es neoliberal. En ese periodo se dieron las principales reformas que ha tenido el sistema de salud. Se creó el Seguro Popular, que dio protección a más de 50 millones de los mexicanos más pobres. Eso no es neoliberal, eso es una política para los pobres, donde todos los estudios demuestran que es uno de los programas más progresivos en términos de redistribución del ingreso hacia la gente más pobre. En ese periodo se cuadruplicó, como ya dije antes, el gasto público en la Secretaría de Salud. Eso no es neoliberal. Lo que sí es neoliberal es lo que ha hecho este gobierno. Es recortar el presupuesto, es reducir el acceso. Los estudios de Coneval hablan de un aumento en la carencia de servicios de salud durante los 2 primeros años de este gobierno, y me imagino que eso sigue. En este gobierno se empujó a la gente a gastar más de su bolsillo. El gasto en bolsillo de los hogares ha aumentado de manera dramática. Estamos en el nivel de gastos catastróficos es el que había en México en 2006. O sea, hemos perdido 16 años de avance. Eso es neoliberal. Y este gobierno ha sido el que más ha empujado a la gente al gasto privado. Es el gran privatizador de los servicios de salud. Eso es lo que es neoliberal en la definición de estos funcionarios. Entonces, yo diría, no es que sean conservadores, es que son reaccionarios, han regresado a lo que había en los años 70 del siglo pasado. Vamos a arreglar eso y a dejar el intercambio de epítetos, que me parece que es de las cosas más destructivas que se han hecho y distractoras. Se distrae la atención creando falsos enemigos en vez de concentrarse en darle resultados al pueblo de México.